Bueno, aquí estamos de nuevo con otro problema, pero ahora lo vamos a hacer con una variante, con una pequeña variante. Mira, imaginemos esto, que ya lo hemos resuelto en otra oportunidad, ¿no es cierto? Este mismo sistema con un plano inclinado, ¿verdad? Va a tener roce, ¿ya? Donde hay dos masas, pero ahora vamos a hacerlo como una especie de lanzador, ¿ya? De proyectiles. Entonces, vamos a considerar que esta masa 2 es súper grande, esta masa M1 es pequeñita, ¿ya? Y sobre la masa M1 va a llevar como una especie de canastillo, ¿verdad? Lo vamos a dibujar aquí de alguna manera, ¿ya? Y va a llevar una pelota que es bien livianita, ¿ya? Eh, Vamos a suponer que esta pelota, ¿no es cierto?, que es livianita, ¿vale? Cuando nosotros soltemos todo este mecanismo, M2 como es tan pesado va a bajar rápidamente, ¿verdad? Y va a empujar, ¿no es cierto?, a M1. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta la polea, donde se va a frenar, ¿no es cierto? Va a chocar de golpe y M1, perdón, y la pelota esta, ¿no es cierto? Que M1 se va a quedar aquí, pero la pelota esta, ¿no es cierto?, va a salir con una cierta velocidad, ¿verdad? Y con el mismo ángulo alfa que está acá. Entonces, primero hay que resolver con qué masa, perdón, con qué velocidad inicial va a salir M1 por aquí. Y después en la segunda parte del mismo problema vamos a calcular, ¿no es cierto?, con qué, o sea, cuál va a ser la altura máxima que alcanzar M1, ¿verdad? Y el alcance máximo, ¿ya? O sea, hasta dónde va a llegar más o menos desde el pie de, de este plano inclinado, ¿vale? Bueno, como primera medida, ¿no es cierto? Vamos a calcular eh, vamos a establecer, ¿no es cierto? Como siempre decimos en clase, ¿verdad? Primero, establecer un sentido para la aceleración. Vamos a suponer que todos los vectores que aparezcan en esta dirección, así, ¿no es cierto? Los vamos a considerar como positivos, ¿vale? ¿Ya? O sea, cualquier vector que aparezca en esta dirección lo vamos a considerar como positivo. Esa es la primera medida. Y segunda paso, siempre les recomiendo hacer diagramas de cuerpo libre sobre los cuerpos que están actuando. En este caso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre M1, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí con la herramienta ¿cómo se llama? De la línea recta, ¿verdad? Aquí, ¿ya? Y, perdón, y el eje Y lo vamos a hacer coincidir entonces también eh, con el plano inclinado, ¿ya? De manera que nos va a quedar una cosa de esta manera, ¿ya? Entonces aquí va a estar el eje X, ¿verdad? Vamos a dibujarlo con el lápiz, ¿verdad? Aquí va a estar el eje X, ¿verdad? Y aquí va a estar el eje Y, ¿ya? Y para acá va a ser positivo. Bueno, no son los necesarios, porque ya establecimos un sentido para el movimiento, ¿ya? Vamos a borrar eso, ya, perfecto. Entonces aquí estaría el eje X. Ya, perfecto. Entonces, fíjate, lo primero que voy a hacer, que yo, una técnica que está bastante buena, que es que ya que tengo aquí digamos, este objeto está en un plano inclinado, ¿no es cierto? Y la fuerza, una de las fuerzas que aparecen aquí, que es el peso, ¿verdad? Está apuntando en esta dirección, yo de inmediato me doy cuenta que existe una componente para este peso, ¿verdad? Aquí le vamos a llamar peso 1, ¿verdad? Y sería la componente, en este caso, I del peso 1, ¿cierto? Es decir, peso 1, ¿verdad? Pero en el eje Y. Y también, digamos, equivalentemente, ¿verdad? Va a haber otra fuerza que se llama peso 1, ¿verdad? Pero en el eje X, ¿ya? Que sería esta fuerza que está actuando en esta dirección, ¿no? Otras fuerzas que yo identifico, ¿no es cierto? Hacia acá, no sé si ustedes se dan cuenta cómo está amarrado la masa de M1, ¿no es cierto? ¿Ya? Está actuando la tensión de la cuerda, la tensión del cable, ¿ya? Y por otro lado, en dirección perfectamente perpendicular al plano inclinado, está actuando la normal, ¿ya? Aquí entonces tengo identificadas todas las fuerzas que están actuando. Ah, perdón, me falta una súper importante, ¿ya? Hacia acá también la vamos a dibujar, también aquí engordando más esta otra fuerza que está aquí, ¿no es cierto? Aquí está la fuerza de roce, ¿ya? Me quedó súper chiquitito, ¿ya? ¿Estamos? Ya, ahí estaría la fuerza de roce. Listo. Fíjate, vamos a calcular ahora algunas cosas que nos van a servir. Fíjate, como tenemos el peso aquí, que no está ni en el eje X, no está ni en el eje Y, vamos a calcular sus componentes, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este ángulo que está aquí el alfa, ¿no es cierto? Que en el ejercicio que hicimos en cátedra era con teta, pero exactamente lo mismo, le cambié el nombre nomás. Aquí la vamos a llamar alfa, ¿ya?
Y ese ángulo, como ya habíamos visto en otro ejercicio, se repite acá. La demostración la hicimos en 2 o 3 clases atrás, ¿ya? Que estos dos ángulos son exactamente iguales, ¿ya? En ese caso, profe, voy a calcular la componente I del peso 1. Y en este caso, no sé si ustedes se dan cuenta que corresponde al ángulo, perdón, al cateto adyacente de este ángulo que está aquí, ¿vale? Y si es el cateto adyacente, se calcula con coseno. Por lo tanto, peso 1 I, ¿no es cierto?, sería igual a P, ¿ya? Que es, en este caso sería la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Que en este caso sería P1, ¿verdad? Por, como está el cateto adyacente, por coseno de alfa, ¿ya? Y P, y P sub 1x, ¿cierto? ¿Ya? Sería P sub 1, ¿verdad? Por seno de alfa, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjate, P sub 1x está aquí, este cachito que está aquí, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Entonces, este es P sub 1x que está aquí. Pero si ustedes se fijan, corresponde también a este cacho que está aquí, que corresponde, ¿no es cierto?, al cateto opuesto del ángulo alfa. Y si es con el cateto opuesto, entonces con seno, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a empezar a trabajar sobre M1, ¿cierto? Vamos a trabajar sobre M1, pero en el eje Y. Ahí vamos a partir. Eje. Yo siempre les recomiendo que partan por el eje Y, porque nos permite calcular la normal, ¿no es cierto? Porque en el eje Y es donde actúa la normal, ¿verdad? Y lo vamos a usar en las ecuaciones que están más adelante. Vale. Entonces, fíjate, ¿cuánto valdría la fuerza neta, ¿no es cierto? La fuerza neta sobre la masa M1, ¿cierto? Pero en el eje Y. ¿Ya? 2 segundos para pensar. La fuerza neta sobre la masa M1, pero en el eje Y. Es decir, ¿cuánto vale la fuerza neta en este eje? Si ustedes se dan cuenta, el cuerpo no se mueve en ese eje, ¿verdad? Tiene aceleración cero. Por lo tanto, la fuerza neta en este caso, ¿no es cierto?, sería cero, ¿ya? Se anulan la normal y el peso en el eje Y, ¿ya? Ya. Perfecto. ¿Qué significa fuerza neta? Que tengo que sumar todas las fuerzas, ¿verdad? Ya. Si las sumamos, nos quedamos con que, en este caso, peso 1, ¿cierto?, sería positivo, ¿ya? Peso 1i porque apunta así como para abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Y menos la normal, ¿ya? Esto tendría que ser 0. Si despejamos, nos quedaría que la normal, ¿cierto? Si despejamos esta normal por acá, va a ser un signo positivo, ¿verdad? Y damos vuelta a toda la ecuación. Nos quedaría que la normal es igual al peso 1 en el eje Y. ¿Estamos? Si ustedes se dan cuenta, el peso 1 en el eje Y tiene su forma. Es P1 por coseno de alfa. Entonces nos quedaría que la normal es P1 por coseno de alfa. Pero el peso 1 es fácil de calcular, no es más que M1 por G. Así que la normal nos quedaría que es M1 por G y por coseno de alfa. ¿Correcto? ¿Ya? Ya. Y a esta ecuación le podemos llamar ecuación, por ejemplo, la bautizamos por el nombre de 1. ¿Ya? Vamos a ver si la ocupamos más adelante. Ya. Seguimos entonces. Podía haber hecho con la herramienta, ¿ya?, dibujar líneas rectas aquí, tratar de aprovechar al máximo la hoja, ¿no es cierto? No tener que pasar a una segunda hoja, ¿ya? Fíjate, ahora vamos a trabajar sobre la misma masa M1, pero en el eje X, ¿ya? Ahí. Me olvidé cambiar de herramienta, aquí en el eje X, ¿verdad? Fíjate, aquí tenemos más fuerza, si ustedes se dan cuenta, fíjate. Actuando en forma positiva, la única que está actuando en forma positiva sería la tensión. Menos, fíjate, hacia acá estaría la fuerza de roce, ¿verdad? Y también menos la componente del peso en el eje Y, es decir, este cachito que está aquí. Así que sería el peso en el eje Y, ¿no es cierto? El peso, digamos, 1 en el eje Y, ¿ya? Y esto tendría que ser igual a ¿qué cosa? La fuerza neta en este caso, ¿no es cierto?, tendría que ser igual a 0 o distinta a 0. 2 minutos para pensar, 2 segundos para pensar. Efectivamente, es distinta de 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, si es distinta de 0, esta fuerza neta, entonces se puede calcular usando esta expresión, M1, en este caso por la aceleración. ¿Ya? Ya. En este caso vamos reemplazando algunas cositas que tenemos. Mira, fíjate, la tensión, ¿no es cierto?, nosotros la podemos calcular como la fuerza de roce, como, o sea, digamos la tensión menos la fuerza de roce. ¿Ya? Pero la fuerza de roce, ¿cómo se calcula? Se puede calcular como mu por la normal, en este caso, ¿ya? Y menos, ¿ya?,
la componente del peso en el eje Y, perdón, en el eje X, ¿ya? La componente del peso en el eje X, ¿ya? Y había tenido un error. La componente del peso en el eje X, pum, 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 eh, ya sería esto, ¿ya? Esto es P sub 1, esto en el eje X, ¿verdad? Entonces sería P1, ¿verdad? Por seno de alfa es igual a, en este caso, M1 por A, ¿ya? Ya, si ustedes se dan cuenta, la normal también la tenemos, ¿verdad? Que es esta. Así que si a esta le llamamos ecuación 2, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar 1 en la 2. ¿Ya? Es decir, esta normal la vamos a meter aquí. Es decir, que la tensión, ¿no es cierto?, menos mu por la normal. A ver, aquí vamos a ahorrar, pumba, pumba. Mu por la normal, pero la normal es M1 por G por coseno de alfa menos el peso 1, pero el peso 1 se puede calcular M1 por G, ¿cierto?, por seno de alfa. Y eso tendría que ser igual a M1 por A. ¿Correcto? Ya. Seguimos entonces, fíjate. Eh, eh, ¿Qué otra cosa podríamos hacer aquí? Bueno, se me ocurre hacer lo siguiente, mira. Sacamos la tensión, menos, si usted te fija, yo puedo factorizar por M1 por G, que está aquí en este componente, y está acá en este componente también. Entonces, fíjate, me quedaría menos, voy a dejar el signo menos afuera, M1 por G, factor de, ¿qué cosa me faltarían ahora? M1 por G por mu por coseno de alfa, menos, ya tengo M1 por G, así que sería menos seno de alfa. Y eso tendría que ser todo igual a M1 por A. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya. Sigamos entonces, fíjate, vamos a hacer aquí, vamos a tratar de aprovechar al máximo la hoja. ¿Ya? Y a esta le vamos a llamar ecuación, a ver cuántas llevamos, la 1, la 2, a esta le vamos a llamar la 3. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya, la ecuación 3. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora vamos a trabajar sobre, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar aquí el espacio. Bueno, aquí vamos a poner, ¿no es cierto? Sobre, nos queda ahora sobre la masa M2. Si ustedes se dan cuenta, voy a tirar un sistema de referencia aquí, ¿ya? Lo vamos a hacer con la herramienta de la línea recta, aquí para que quede más bonito, pumba, ¿ya? Y aquí, pumba. Un poco fea la cosa aquí, acá te vamos a corregir un poquito, ahí, ¿ya? Ya, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? En el eje X, ¿no es cierto? No actúa ninguna fuerza, ¿verdad? Sin embargo, en el eje Y, ¿verdad? Tenemos dos fuerzas actuando. Por este lado, ¿no es cierto? Hacia arriba la tensión, pero hacia abajo, ¿no es cierto? El peso. Pero el peso no cualquier peso, sino que el peso 2, ¿verdad? Ya, si nosotros seguimos la lógica del sistema de referencia que nosotros ya habíamos establecido, ¿verdad? Eh, la fuerza neta, ¿no es cierto?, sobre la masa 2, pero en el eje Y, ¿verdad? En el eje Y tiene que ser igual a ¿qué cosa? Fíjate, a 0 o distinto de 0. Si ustedes se dan cuenta, tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, se puede calcular como en este caso por M2 por A. ¿Ya? M2 por A. Vale, perfecto. Sumemos todas las fuerzas que están actuando sobre la masa M2 entonces, en este caso. Pero tenemos que respetar el sistema de referencia que nos establecimos. Fíjate, en este caso P2 sería positivo, ¿verdad? ¿Ya? En este caso sería P2, ¿verdad? P2 menos la tensión tendría que ser igual a M2 por A. Pero fíjate, P2 no es más que M2 por G. M2 por G, ¿cierto? Menos la tensión es igual a M2 por A. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, yo voy a despejar la tensión y me quedaría, esta tensión pasa para acá, queda positiva, y este M2 por A sería para acá, quedaría negativo. Por lo tanto, me quedaría finalmente que la tensión, haciendo varios pasos en uno, la tensión me quedaría que es M2 por G menos M2 por A. ¿Ya? Esto
Esta ecuación le vamos a llamar 4. ¿Ya? Ahora, si reemplazamos, ¿no es cierto?, 4 finalmente en 3, ¿ya? Recuerden que finalmente este es un sistema de ecuaciones, ¿ah? Digamos, estoy haciendo un sistema de ecuaciones con la ecuación 4 y la ecuación 3, por lo tanto puedo ocupar todos los métodos de, de resolución de sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, podría ocupar por sustitución, por igualación, etcétera. Así es que aquí es a gusto del cliente, ¿ya? Ya, pero yo voy a ocupar la sustitución porque está facilito, aquí, si ustedes se dan cuenta. Voy a reemplazar entonces la 4 en la número 3, la ecuación número 3. Y eso quedaría de la siguiente manera. Fíjate, primero es t, pero t es igual a m2 por g menos m2 por a, ¿cierto? Menos, ahora escribo el resto de la ecuación, que sería en este caso m1 por g, factor de mu por coseno de alfa, menos seno, vamos a destacar un poquito más ese menos seno de alfa, ¿verdad? Esto sería igual a m1 por a. Fíjate, este m2 por a que está aquí tiene un factor común que es a, que este de acá también. Y lo que me están pidiendo en la pregunta aquí, ¿no es cierto? O sea, lo que necesito para tratar de calcular esto como una lanzadera es ver qué aceleración logra este sistema, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a dejar m2 aquí por g, ¿ya ven? Menos m1 por g, factor de mu coseno de alfa menos seno de alfa, ¿ya? Y esto sería igual a ¿qué cosa? A m1 por a. Y fíjate, este m2 por a que estaba restando pasa sumando, así que me quedaría más m2 por a, ¿ya? Fíjate, yo voy a factorizar aquí en este lado por a, así que me quedaría a factor de m1 más m2. Y esto me quedaría exactamente igual, es decir, m2 por g menos m1 por g, factor de mu por coseno de alfa menos seno de alfa, ¿ya? Si despejamos rápidamente, aíslo la aceleración, que es lo que necesitamos saber, ¿verdad? Me quedaría finalmente que la aceleración, ¿no es cierto?, es m2 por g menos m1 por g, perdón, a ver, aquí vamos a deshacer, pim, 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 pim. A ver, m1 por g, ¿no es cierto?, factor de mu coseno de alfa menos seno de alfa, ¿verdad? Y todo esto, ¿cierto?, dividido, ups, qué fea me salió esta. Voy a hacer con esta herramienta, así que un poco mejor, pumba. Ahí, ya. Mira, ahí quedó bonita, ¿verdad? Todo esto dividido por m1 más m2, ¿verdad? Entonces, acabo de calcular, más bien modelar, ¿no es cierto?, cómo calcular la aceleración, ¿no es cierto?, que va a tener este sistema, ¿verdad? Considerando o sea, la aceleración del sistema en función de cosas conocidas, por ejemplo, M1, M2, mu y alfa, ¿ya? Ya. Fíjate, ¿qué pasaría? Veamos, pongamos a prueba este modelo. A ver, ¿qué pasaría si M1 fuera 0? ¿Ya? ¿Cuál sería la aceleración del sistema? Que M1 sería 0 es como equivalente a cortar este cable, ¿verdad? Aquí como si lo cortáramos aquí. Ya. Y en ese caso, ¿no es cierto?, M2 caería, ¿no es cierto?, libremente, es decir, caería con una aceleración de gravedad, con la aceleración de gravedad, ¿sí? O sea, caería libremente, es decir, caería con la aceleración igual a g. Mira, fíjate, mira qué linda la ecuación. Esta ecuación, ¿no es cierto?, este modelo, sí lo representa, fíjate. Si M1, perdón, aquí es M1. Sí está ahí, está puesto que es M1. Si M1 es 0, esto sería 0, ¿verdad? Este término que está aquí, M1 es 0. Y 0 por cualquier cosa, por todo esto que está aquí, me da 0, ¿o no? ¿Ya? Y este M1 también sería 0. Sería M2 por G dividido por M2, ¿verdad? En este caso M2 se simplifica y me quedaría que la aceleración corresponde a G. ¿Mm? ¿Qué bonito? De tal manera que entonces ya tenemos cómo calcular la aceleración. Si quisiéramos hacerlo para alguna aceleración en particular, tendríamos que conocer los valores de M1, M2, mu y alfa. ¿Vale? Perfecto.